Hola, hola a todos, amigos, amigas, gente conocida, gente no tan conocida, socios e invitadas de la Asociación de Desarrollo Humano y Organizacional DHO. Bienvenidas a este encuentro que hemos preparado con una ilusión enorme y yo creo con un poquito de osadía. No me atrevo a decir valentía porque sería demasiado. Nos daba algo de miedo, verdaderamente nos daba algo de miedo que nos quedáramos a medias con la anterior sesión sobre la gramática del miedo, así que ahora pues damos la vuelta a la moneda y ponemos la otra cara apostando por una conversación sobre la pragmática de la valentía. Lo vamos a hacer poniendo de relieve cómo se gestiona el miedo y se practica la valentía en espacios donde el gas del miedo ha penetrado de manera muy insidiosa con la pandemia. Estamos hablando del sistema o del espacio sanitario, del espacio educativo y también en la acción comunitaria. Quiero agradecer a Sara Rodríguez, a Eva Ramal y a Ollana Martitegui por ayudarnos con su experiencia y por atreveros a participar en un encuentro sobre una temática precisamente no muy usual. Y lo vamos a hacer también escuchando las propuestas de Asier Gallastei, y dialogando con él en relación a la gestión del miedo y a la práctica de la valentía en los sistemas organizacionales. Estamos muy contentos por el éxito de la convocatoria. Hemos tenido las inscripciones alrededor de 60 y espero que todos aprendamos un poco más acerca de cómo gestionar una emoción tan determinante para el ser humano y que podamos romper algunos límites en nuestros marcos de acción. Así que nada, gracias y a disfrutar. Adelante. Bueno, yo voy a explicar simplemente las normas y a estas alturas ya tenemos mucha experiencia en este tipo de útiles. Simplemente pediros que silenciéis los micrófonos. El chat está permanentemente abierto para cualquier opinión, pero llegado el momento en que haya turno de intervenciones, pues vamos a utilizarlo sobre todo para hacer las preguntas que se responderán por orden de aparición, ¿vale? Entonces, esas son básicamente las normas, ninguna más. A ver qué habrá dicho. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo tomo el relevo de Juanjo y de Javier. Yo soy Mar Amate, también de la asociación, para los que no nos conozcamos. Y bueno, también desde luego daros la bienvenida a todas las que, bueno, una tarde de jueves, ¿no? Nos juntamos aquí como, no sé, pues como decíamos, ¿no? No sabemos si porque tenemos un poquito de miedo y vamos a ver si juntos nos arropamos o porque somos muy valientes y decidimos abrir nuestra mente a otras cosas, ¿no? El caso que vamos a intentar es tener esta hora y media, un poco de charla, de reflexión, de tertulia, y salir de aquí, pues bueno, si no con las ideas más claras, por lo menos sí con algunas ideas, ¿no? Que sobre las que podamos seguir trabajando luego en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Hemos organizado la sesión con dos primeras partes, ¿no? Una parte con una tertulia y una segunda parte con una intervención de Asier, que ahora los presentamos un poquito más, ¿no? Y para luego respetar un espacio al final con un tiempo, bueno, pues que consideramos suficiente para que podamos charlar entre todas y todos, ¿no? O sea, que podamos establecer esa charla compartida entre todas las participantes en la sesión. Entonces, haremos esta primera parte, eso de un poquito de corrido, dejando que vayan entrando las ideas, las experiencias también un poquito en vosotras y luego ya pues pasamos a la tertulia. Y bueno, pues nada más, yo os voy a presentar con las personas con las que queríamos charlar esta tarde, ¿no? Queríamos tener esta parte de ver otras experiencias en otros ámbitos, cómo habían vivido, cómo se estaba viviendo, cómo se estaba gestionando el miedo, ¿no? Y lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué ámbitos queríamos tener? Pues primero, bueno, pues el ámbito educativo, que ya sabéis que, bueno, pues está sufriendo mucho en estos momentos, y para ello contamos con Eva Ramal,
que Eva, salúdanos porque si no, no te vemos. Eva Ramal es una profesora de un instituto de secundaria se llama La Alpujarra, ¿no? De un pueblecito de Granada, ¿no? Por otro lado, somos muchas de las cosas que se han estado haciendo en todo este momento estaban en el ámbito comunitario, ¿no? Ya sabéis que durante toda la crisis del COVID lo que ha aflorado ha sido mucho el ámbito comunitario que ha resurgido, ¿no? Y entonces ahí sabíamos que había habido experiencias fuertes, ¿no? Y para eso pues contactamos con Ollana Martitegui. Ella está en Bilbao, ella viene también de una asociación en el ámbito comunitario y que nos va a poder, bueno, pues también compartir la experiencia desde ese ámbito. Y he dejado para el final el ámbito sanitario, pero también el ámbito residencial de personas mayores, porque Sara Rodríguez, ahí la veis, Sara es enfermera en un hospital, en el Hospital de la Cruz Roja en Gijón, y que ya sabéis que, bueno, pues que los hospitales son el primer frente, ¿no?, que ha estado en este momento, pero también trabaja en una residencia de personas mayores, ¿no?, con lo cual también conoce también de primera mano cómo se está gestionando, cómo se ha vivido ahí, ¿no? Entonces, pues para empezar, ¿no?, pues para un poquito que os presentéis y contextualicemos, sí que me gustaría que nos contestarais las tres, ¿no?, a una pregunta, ¿no?, de precisamente eso, cómo se ha vivido el miedo en vuestros diferentes ámbitos, ¿no?, qué necesidades han surgido y un poquito también cómo las habéis ido o cómo se han ido gestionando y solucionando. Si os parece, vamos empezando, pues si queréis, pues por este orden que yo lo he dicho, pues para que todo el público también se vaya un poquito orientando. Si queréis verlas mejor, podéis pinchar arriba en ver con vista del hablante y ya las vais viendo a medida que vayan hablando más fácil. O sea que, bueno, pues Eva, cuando quieras. No, tienes que activarte el micrófono. Vale, ¿ahora? Sí, perfecto, muy bien. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, Mar. Y bueno, pues por ir directamente os diré que cuando empezó el curso fuimos con muchísimo, bueno, yo no sé si llamarle miedo, no sé si el miedo sería una sensación que venía de la incertidumbre, ¿no? Durante mucho tiempo nos dijeron, está todo preparado, pero nosotros en realidad lo consultábamos con nuestros equipos directivos y decían, bueno, tampoco ha sido tanto. Y la verdad que pensábamos que íbamos a aguantar muy poco, que en un par de semanas todo se iba a desatar y que no íbamos a poder mantener. Pero la verdad tengo que decir que por el contacto que yo tengo con grupos, todo el profesorado, en realidad teníamos muchas ganas de volver, porque nosotros, la educación es presencial, evidentemente tú puedes atender muchísimo mejor a la diversidad de tu alumnado si lo tienes presente y aunque nos hemos encontrado con problemas de gente que a lo mejor no tenía posibilidades porque no tenía medios técnicos, pero se han intentado solucionar, pero aún así la distancia con el alumnado era insalvable. Entonces íbamos con muchas ganas, pero también pensando que no íbamos a durar ni 2 semanas en los centros educativos, ¿no? Los protocolos que se hicieron eran protocolos realmente sencillos, con unas normas muy básicas, y es verdad que estaban desde el principio, pensábamos que no eran suficientes, pero sí que el uso de la mascarilla obligatoria, la distancia dentro de lo que se puede, la ventilación de las aulas, y se tomaron, bueno, hay unas medidas que no han sido realmente muy aparatosas, sino, pues yo qué sé, partir los pasillos por la mitad con unas cintas para que unas clases deambulen por un lado, otras por otro. Bueno, intentar separar alumnos en patios distintos, a horas de recreo distintas. Era todo como muy básico, ¿no? Y decíamos, bueno, esto va a ser suficiente. Y bueno, la verdad que sí quería deciros que en el ámbito educativo, en secundaria, hay como 3 áreas
bien diferenciadas, que unas son las familias, otros son el alumnado y otros en los equipos educativos. Entonces, se abordaron en el centro se estableció un equipo COVID que está formado por 3 personas de la directiva. Ellos lo hicieron así, a mí me pareció genial porque es como más confianza aún, y se establecieron 3 niveles de trabajo. Con las familias, pues se abrió una vía de comunicación, se hicieron reuniones como esta, con Zoom, cada tutor comunicaba con la familia, hablaba directamente, se estableció un día de información, se le envía un informe semanal, muy breve, pero sí en el que se cuenta si tenemos algún alumno confinado, si tenemos, algún alumno cuarentenado, si se ha dado positivo o es solo por sospecha. Por supuesto no se dan nombres, no se dan datos, pero sí que las familias necesitaban ese tipo de información. Se les explicó el protocolo, hicieron preguntas, pero la verdad que en principio fueron tranquilos. Los alumnos, pues bueno, también nosotros somos secundaria, tener en cuenta que nuestros alumnos se van con 17 años, son realmente jóvenes. Y pensábamos que no iban a mantener mucho los protocolos, pero sorprendentemente lo están haciendo muy bien. Se mantienen, cumplen estrictamente con las normas. A ver, pequeños, se les baja la mascarilla, no sé qué, pero se está manteniendo bastante bien. Yo creo que ese es el secreto, que los alumnos están respondiendo bastante bien. Y luego con los equipos educativos, pues con respecto al miedo, yo creo que hay una franja de edad, como a partir de los 55 o 60 años, en los que el hecho de ser población de riesgo, y porque evidentemente me imagino que hay patologías previas que hacen, es como que hay más miedo. Y de hecho se ha dado el caso de que ya sabéis que si tienes X años de trabajo se puede uno prejubilar y no ocurre, la verdad, porque es un trabajo que si te gusta y es vocacional, pues no te suele jubilar mucho. Y se ha dado el caso de que se ha jubilado pues casi un 15% del claustro, porque ya estaban en edad de prejubilación. Y aunque no lo tenían previsto, se han prejubilado. Y luego, pues, el resumen es, el miedo o la valentía se ha propiciado a través de la información constante, por supuestísimo, vías de comunicación con la familia a través de la dirección del centro y a través del tutor de su hijo, con los alumnos siendo claros, con pequeñas, pequeñas indicaciones, pero muy claras y muy contundentes, y con el profesorado, con el equipo educativo, pues yo tengo que decir que las directivas están haciendo mucho. Entonces, nuestra directiva está muy presente, constantemente. Se han repartido y están en los pasillos prácticamente en todos los cambios de hora, en cualquier momento les tiene al alcance de la mano. Y eso genera mucha más tranquilidad, la verdad. Y tengo que decir que pues llevamos ya 1 mes y medio en clase y en nuestros centros pues se han dado realmente muy pocos casos. Hoy, por ejemplo, teníamos cuarentenados 17 alumnos de 600 y pico, pero no positivos. Ninguno ha dado positivo hasta ahora, sino porque han tenido contacto con alguien en la calle que ha dado positivo y ya está. Entonces, en principio, parece que está controlado y eso a nosotros nos da mucha más tranquilidad. Ahora, también es verdad que mañana puede ser que haya algún tipo de cambio, que se acelere el tema, pero en principio lo que se ha hecho ha sido eso. Y ahora mismo no se está mal. Ya te digo, los alumnos, salvo que tengan algún familiar que haya estado enfermo, tal, no presentan miedo. Yo esta semana que hemos estado preparando el tema,
me he preocupado de preguntar a los alumnos, entrar en clase y decir, oye, vamos a hablar un poco sobre el miedo y tal. Y la sensación es que en los alumnos, teniendo en cuenta que sus edades van de los 12 a los 17, están relativamente tranquilos y como que tienen la sensación de que están con la mascarilla y que están cumpliendo y que como si no fuese un poco con ellos, ¿no? Y yo, ya te digo, a mes y medio y con los resultados positivos, pues con eso vamos superando. Yo creo que el secreto ha sido simpleza, comunicación y presencia constante del equipo directivo para nosotros. Y ya si tenéis alguna pregunta, si no, yo creo que más o menos he intentado dejar claro o simplificar. Sí, ahora yo creo que después da juego a más preguntas. Venga. Ana, no sé si tú a nivel comunitario o a nivel de más de barrio, más local, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, buenas tardes. Sí, lo que comentábamos un poco aquí era, bueno, pues que habíamos vivido como distintas partes, ¿no? De cómo se había trabajado el miedo, dependiendo un poco también en qué colectivo de mayor o menor vulnerabilidad se podían encontrar. Nosotros trabajamos directamente con familias con hijos menores a cargo, que, bueno, que puedan tener eso, cierto rasgo de riesgo de vulnerabilidad o de desprotección, y además trabajamos mucho a nivel comunitario. Entonces, pues por un lado nos sorprendió con el miedo que nosotros anticipábamos en las familias con mayor riesgo de, ¿no? Pues, que no van a tener comida, no se han quedado sin el comedor de los niños, ahora cómo gestionan, ¿no? Esa alimentación en casa, si no hay dinero, si no... Y de repente fue como, lo están llevando súper bien, o sea, gestionan el banco de alimentos o está colapsado, pero era como, ellos ya están acostumbrados a vivir en esa incertidumbre y fue una sorpresa porque se manejaron mucho más desde la calma de lo que nosotros anticipábamos y además se hizo un buen manejo, o sea, no era una calma pasiva de, bueno, que la vida pase y a ver qué llega, sino, bueno, era una calma que a la vez estaban activos y buscando las alternativas. Entonces fue una sorpresa. Y la otra parte fue la de, bueno, la gente que se encontraba en mejor situación sentía ese miedo y a la vez era capaz de elaborarlo y como se sentía capacitado o que podía aportar, pues a nivel comunitario lo hacía, ¿no? Y entonces se generaron todos estos grupos que yo creo que ha sido a nivel estatal, pues de redes de solidaridad, de movimientos vecinales, que al final lo que hacían era una detección importante de necesidades para luego ir generando espacios para atender todas esas demandas y, entonces, bueno, pues de gente que se reunía, aunque fuera online, para ver un poco cómo ayudar al vecindario, a gente que se ofrecía para ir a las casas y llevar comida, y luego incluso movimientos que no eran tanto en los recursos más de primera necesidad, sino aquí, por ejemplo, en Euskadi, bueno, pues hubo cierto miedo también a, ostras, los niños sin ir a las escuelas tanto tiempo, ¿qué pasa con el euskera? Cuando en casa muchos de ellos no acceden a ello. Y hubo, por ejemplo, todo un movimiento de gente que se ofrecía a hacer llamadas para poder hablar en euskera y que los niños no perdieran el idioma, ¿no?, en el que estudiaban. Entonces, bueno, pues hemos visto eso, que depende un poco de las situaciones, los miedos se han vivido de maneras diferentes, pero siempre nos ha parecido que ha habido una parte activa, que se han elaborado. Y es verdad que nosotros también hemos apostado por poner el foco en eso, porque, bueno, pues sí que mantuvimos a nivel de los distintos equipos que estamos en la entidad, mantuvimos las reuniones, pues aunque fuera online, en muchos momentos incluso las duplicamos. Y, bueno, pues sí que nos planteamos eso, ¿no? Vale, tenemos esta situación, pero ¿cómo queremos manejarla nosotros? Y veíamos el miedo, bueno, pues con una parte en la que teníamos dos opciones, por decirlo de alguna manera, o meternos un poco en ese bucle y seguir co-creando ese miedo, ¿no?, que además es el que veíamos en la televisión, el que sentíamos en la calle,
o bueno, o podíamos hacer un movimiento que de alguna forma nos aligerara y nos permitiese avanzar a nosotros y a la comunidad. Y entonces de ahí siempre hemos, bueno, pues llegamos a elaborar incluso cuestionarios de preguntas para trabajar a nivel profesional y llevar una misma línea, ¿no? Una misma línea de trabajo con los que nos comunicábamos y manteníamos relación. Y íbamos siempre intentando recoger eso, precisamente, qué es lo que les estaba siendo útil, por ejemplo, en su día a día en casa encerrados, para seguir adelante, ¿no? Buscando las fortalezas de cada familia y cada persona, para que, bueno, fuesen conscientes de que efectivamente les ayudase a que el día a día fuese más fácil y por lo tanto, al ser conscientes, lo siguiesen practicando y siguiesen buscando ese tipo de actividades. Y bueno, hemos generado luego eso, pues a nivel comunitario, lo que decíamos, hemos apoyado las iniciativas vecinales que iban surgiendo, nos hemos mostrado disponibles, hemos recogido las demandas también que salían de ahí o de incluso los recursos cercanos con los que hemos mantenido relación y hemos llevado también a las instituciones, ¿no? Lo que creíamos importante, lo que se estaba moviendo en la calle y en las entidades, en los centros escolares con los que también hemos seguido manteniendo la relación. Bueno, pues un poco qué es lo que se necesitaba a ese nivel más global y lo hemos devuelto pues al ayuntamiento o a otro tipo de organizaciones más institucionales. Y bueno, eso pues hemos generado lo que decía, herramientas y formas de seguir encontrándonos también, ¿no? Porque bueno, pues creíamos que hacía falta estructura para todos y una estructura la más básica de seguridad, ¿no? Pues veíamos que era como esa parte de identidad comunitaria y de sentido de pertenencia. Entonces, en actividades en las que podíamos seguir participando, aunque fuera online, bueno, hubo, por ejemplo, aquí en el Casco Viejo de Bilbao, hubo una iniciativa de un grupo que era, pues en YouTube, ir subiendo vídeos, cada día se subían 2 o 3 vídeos de actividades que hacía alguien en su casa. Entonces, si a mí, por ejemplo, se me daba estupendamente tejer, yo subía un tutorial de cómo tejer y cómo hacer una bufanda, me invento. Otros algo de deporte o manualidades para niños. Entonces, bueno, se iba generando un espacio en el que decíamos, todos podemos aprender y además con gente de nuestro propio barrio nos sorprende que de repente nos podamos encontrar al vecino en esa plataforma y nos enseñe algo. Y entonces, bueno, pues era una manera de seguir encontrándonos, de poder vernos y tan fácil además como entrar en YouTube, que cualquiera lo tenía en el móvil, y buscar vídeos de caras conocidas. Y luego también cerramos, por ejemplo, así a nivel comunitario, algo chulo, vecinal, cerramos esta etapa de confinamiento en junio en otro barrio, en Achuri concretamente, bueno, pues con toda una recogida de agradecimiento, de lo que los vecinos habían considerado que les había sido útil y les había ayudado también por parte de otros vecinos. Porque, bueno, pues cuántos han salido al balcón disfrazados, cuántos han puesto la música a la noche, cuántos han dado aplausos, cuántos han preguntado de ventana a ventana, ¿no? Oye, ¿qué tal estás? ¿Necesitas algo? Y creíamos que, bueno, pues que el propio barrio se lo reconociese y quedase recogido, pues bueno, no solo generaba ese sentimiento de comunidad, de agradecimiento, se reforzaba, sino que, bueno, pues además generaba pasos ya aprendidos y se quedaban para que en un futuro sepamos que tenemos ese valor, ¿no? Que podemos seguir construyendo y poder volver a tirar de ese valor, incluso llevarlo de nuevo al día a día. Entonces, bueno, pues nos hemos movido un poco ahí, bastante en actividad. Y por eso al principio cuando salía la charla incluso de lo del miedo decíamos, ¡jo, el miedo! Pues hemos tenido miedo, pero no nos sentíamos tan identificados en ese enganche del miedo porque, bueno, creo que hemos apostado por salir del bucle y poder avanzar. Muy bien, información, cercanía, normalización o rutinas más bien, partir de las fortalezas, muchas cosas, ¿no? Vamos poniendo también, si podéis ver el chat, se van poniendo un poco las ideas fuerza que van saliendo de todo lo que ellas van contando, las tenéis ahí también reflejadas, ¿no? Bueno, Sara, y en el mundo sanitario y residencial, ¿qué nos cuentas? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Bueno, estoy un poco nerviosa porque no suelo hablar ya así con tanta gente, pero bueno, espero hacerlo también con mis compañeras.
Estamos todos en una cajita aquí. Sí, estamos aquí. Bueno, a mí me gustaría centrar la experiencia que os voy a contar en el tiempo en el que estuve trabajando en una planta COVID, que creo que es donde más miedo sentí y donde más miedos pude ver en la gente, que a día de hoy todavía lo hay en otros servicios, pero bueno, ya vamos conociendo un poquito más la situación y se vive de otra manera. Pero al principio, en marzo, un 25 de marzo, nos dicen que a nuestro hospital van a llegar pacientes COVID positivos y tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptar una planta y formar un personal para entrar y poder atender a esos pacientes. El 25 de marzo nos formaron una formación de 3 horas para ver cómo nos poníamos, nos quitábamos los EPIs, las necesidades que podían tener esos pacientes, que tampoco las sabía muy bien nadie, pero bueno, más o menos qué era lo que podíamos necesitar. Esto fue un 25 y el 26 de marzo a Sara le tocó abrir la planta en el turno de tarde. Ahí fui a la aventura a ver qué me esperaba. Fui con no miedo, pero sí nervios, incertidumbre, el no saber qué tipo de pacientes iba a tener, qué necesidades tenían esos pacientes, porque es una enfermedad desconocida. Entonces, bueno, nada, cuando llegamos empezaron a llegar pacientes y yo los miedos que vi en los pacientes era, casi todos tenían los mismos miedos. Lo principal era el miedo a estar solos. Es una planta en la que no se pueden recibir visitas ni puede haber nadie acompañándolos. Entonces, el miedo a la soledad, la incertidumbre de cómo iba a evolucionar esa enfermedad. Ellos sabían cómo estaban hoy, pero mañana no sabían cómo iba a ser. No había tampoco un pronóstico que nadie les podía asegurar. El hecho de que les pasara algo y que estuvieran solos. Ellos muchas veces pensaban, ay, es que a ver si me muero y no veo a mi hija, no veo a mis nietos. Ese miedo era común en todos. Luego, el miedo también de la familia, porque la familia también está, digamos, desinformada, porque no ve a su familia. Entonces, lo que intentábamos hacer desde el hospital era ser un poco más cercanos a la hora de informar a las familias. Éramos conscientes de la situación, de que era algo extraordinario. Nosotros normalmente no damos información telefónica, pero claro, en estas circunstancias toda la información que se podía dar era telefónica, no había otra manera. Entonces, bueno, nosotras, una vez que el paciente llegaba a planta, nosotros llamábamos a la familia. Buenos días, familia de fulanita de tal, vale. Nada, era para informarle de que ya está en la habitación, ya está en la planta, está ubicada. En un rato el doctor se pondrá en contacto con usted y le dará más información del estado de salud de su abuela. Luego recibían información diaria. Tuvimos que reinventarnos también un poco porque nos estábamos acostumbrados a estar pegados al teléfono todo el rato y era, estando en esta planta de continuo, era sonar el teléfono y claro, gente preocupada, preguntando. Entonces intentaba ser lo más empática posible, hacerte la idea y pensar de cómo te gustaría a ti que te informaran o que te atendieran si tu madre o tu abuela estuviera ahí y intentamos llevarlo de la mejor manera posible. Al final las familias entendían la situación, quedaban conformes con la información que se les daba, tanto por parte de enfermería como por parte de los médicos. Y también intentamos que tuvieran la opción de poder ver a los pacientes que tuvieran un nivel cognitivo bueno. Por ejemplo, había gente que estaba muy demenciada, había cosas que eran imposibles de hacer, pero la gente que estaba bien cognitivamente, pues teníamos allí en la unidad una tablet y con el que hacíamos videollamadas, entonces los pacientes podían hablar con sus hijas, con sus madres, con quien fuera. Entonces era una forma de quitarles ese miedo y esa ansiedad de no ver a su familia. Y yo creo que eso, el hecho de reinventarnos y buscar opciones y buscar soluciones que les facilitara un poco la estancia en el hospital. Y bueno, eso, en principio los miedos que hay en los pacientes son el miedo a la enfermedad, de cómo evoluciona, el miedo a la soledad y la preocupación de no solo por ellos mismos como pacientes, sino la preocupación, están todo el rato pensando en su familia, en que si su familia está informada, si no está informada, qué sabe, qué no sabe.
Y bueno, esos son los miedos, así que os puedo decir. Nosotros también, pues aparte de poner a su disposición las tablets, los móviles, facilitarles a ellos, muchos tenían su propio móvil, pero la gente muy mayor tampoco se manejaba, pues les ayudábamos a utilizar su móvil. También es verdad que ellos estaban como era como una nube, aquello como nos veían entrar a nosotros con todo aquello puesto, todos esos EPIs y todo, y también ellos estaban como un poco desubicados. Entonces, nosotros intentábamos ponernos siempre nuestro nombre en el EPI para que supieran quiénes éramos, porque claro, no se nos reconoce con todo eso, ni mucho menos. Pues nada, a veces cuando teníamos un ratito en esos huequitos libres intentábamos hacer pues, coreografías para animarles, íbamos a las habitaciones, les bailábamos, les cantábamos, bueno, nos las ingeniábamos como buenamente podíamos para hacerles la estancia un poquito más llevadera. Y nada, eso. Muy bien. Yo, con esto que estabais las tres contando, ¿no? Que habéis marcado todo ese contexto, ¿no? que habéis vivido con los demás, pero sí me gustaría haceros una pregunta más a nivel personal, ¿no? A nivel individual, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es vosotras, las tres, sois de los equipos profesionales de los diferentes ámbitos y habéis estado recepcionando tanto los miedos pues que habéis contado de la gente, los chavales, las familias, el barrio, todo esto, pero también veréis personas, ¿no? Tenéis a vuestro cargo pues todas vuestras relaciones, vuestras personas y todo, ¿no? Entonces, sí que me gustaría saber o preguntaros, ¿no? Más bien, ¿cómo habéis, qué es lo que más os ha ayudado, cómo habéis gestionado vosotros como profesionales todo eso, vuestra cara profesional y vuestra cara personal, y qué sería lo que más os ha ayudado o más os ha entorpecido? Bueno, os dejo varias vías pues para que como os sintáis más cómodas, ¿no? Pero ¿qué más os ha ayudado, os ha entorpecido para poder afrontar la situación, para superarla y para, bueno, pues echar una mano también al contexto? Venga, Eva, lánzate, abre el micrófono. Hola, otra vez. Pues yo tengo la sensación de que todas las personas que trabajamos sirviendo, en el sentido de que es un trabajo vocacional, una profesión que si no tienes vocación es que es como que no puedes, ¿no? No puedes ejercerla. Entonces, yo tengo la sensación de que el día que lo haces, o quizás una semana antes de incorporarte, yo hablo por mí, ¿no? Estás pensando en una cantidad de miedos, voy a mantener esto, voy a hacer lo otro, voy a leerme el protocolo, me lo voy a aprender, no sé qué, no sé cuánto. Y el día que llegas y te enfrentas con esa solución, el deseo que tú tienes de que esas personas que dependen de tu trabajo estén atendidas, se sientan seguras, pues es como que hace que borres todo eso que tenías en tu cabeza y te dediques a hacer tu trabajo. Entonces, yo en este caso, pues, pensaba que habría que atender, no sé, que igual había, por ejemplo, me había preparado para alumnos que se quitaban la mascarilla, me había preparado para familias que no enviaban los niños, compañeros que no querían ir a clase, negacionistas. Yo me había preparado para todo eso. Y tengo que decir que el día que llegué, pues solamente pensé en que mi tarea era transmitir conocimiento a mis alumnos, prepararlos por si acaso teníamos que cambiar por tiempo de metodología. Y la verdad que es como que ha desaparecido. No sé si a los demás, o sea, a mis dos compañeras que están hablando de su entorno les pasa igual, ¿no? Quiere decir que tú vas con un miedo X, pero tu profesión o tu entrega a lo que estás haciendo y sobre todo
o sea, tú estás atendiendo personas. Y hay un momento en que tu empatía con esa persona traspasa o trasciende cualquier tipo de protocolo, de orden o de... Evidentemente tú conoces cuáles son los pasos a seguir, pero lo que tú quieres hacer es atender a los demás, hacer que los demás estén tranquilos y tú vas percibiendo que tu labor tiene un resultado. Y eso pues ya te hace estar bien. Impedimentos. Yo, pues no sé, impedimentos quizás o cosas que me cargan un poco, que hay veces que hay gente que está negativa por días, ¿no? Igual en líneas generales cuando trabajamos en esto estamos bien, pero alguien que le ha tocado pasar algo cerca o alguien que ha visto... Tenemos que ser un poquito breves, que vamos justito. Pues ya está, pues que simplemente que te carga un poco lo negativo, pero que yo creo que tú dejas fluir tu profesionalidad preocupándote por las personas que tienes cerca y fluye todo, ¿eh? Disculpadme que os No te lanzo preocupes. Yana y Sara y Eva. Luego tenemos tiempo al final que yo creo ya podemos charlar. Solo un poquito Vale. breve. O Yana y Sara si queremos escucharos, pero en breve. A ver, en breve, intento. A ver, nosotros desde la entidad, claro, un poco en contra de Eva, que igual se han incorporado luego más tarde de nuevo con los chavales en los centros, nosotros no hemos parado tampoco de trabajar, hemos sido esenciales durante toda la pandemia y entonces el mismo día, creo que fue 13 de marzo, que es cuando empieza, uy, esto va peor, ¿no? Y incluso es el último día de colegio de los niños, bueno, pues ese mismo día en la entidad ya se crea una nueva comisión, bueno, que nos dé estructura al resto de trabajadores en cuanto a nuevos protocolos, situaciones, cómo hacer, y entonces, bueno, pues se crea en concreto un canal de WhatsApp en el que se pide que no haya contestaciones de los trabajadores, sino que simplemente se van a pasar los documentos más oficiales y protocolos que la entidad genere para nuestro bien, nuestro cuidado y también para la intervención. Y entonces, bueno, pues es verdad que eso, desde el primer día que haya esa salida ya da seguridad, ¿no? a los profesionales. Ya tenemos un marco claro donde sabemos que nos van a ir guiando a cómo movernos. Y luego también vinculado a esto, pues también enseguida se consiguen, bueno, pues de mala manera además, porque era complicado, pero desde el primer momento se consiguen mascarillas de, bueno, pues las quirúrgicas, un poco más tarde las FFP2, tenemos pues eso, los materiales de limpieza, los geles, además se nos dan a nivel individual cada uno como un set, ¿no? Para que pueda manejar. Entonces, bueno, pues también genera mucha tranquilidad, porque sabes que estás viniendo a un espacio, que tienes que salir de casa, cuando además el consejo es que no se haga, pero todas las medidas sanitarias en ese sentido se están cuidando. Y luego ha habido, bueno, pues también flexibilidad por parte de los equipos directivos en cuanto a aquellas personas que tienen más o menos necesidades de movilidad y también mucho cuidado por parte de los compañeros, que en ese sentido también, bueno, pues ha habido compañeros muy generosos que en ciertos momentos han dicho, no vengas tú que vienes de un pueblo más lejos y voy yo que vivo muy cerquita y ya hago, ¿no?, la guardia o el turno de ese día para que tú no tengas que coger el coche o no tengas que, bueno, pues en ciertos momentos también se ha dado eso y bueno, pues también ha sido algo que ha favorecido desde el principio, ¿no?, porque nos hemos escuchado, se ha flexibilizado, hemos compartido los miedos, las dudas, las formas de hacer. Y bueno, pues en nivel general ha sido lo que más nos ha ayudado a avanzar y a seguir construyendo lo que decíamos antes, ¿no?, los caminos para seguir adelante y no bloquearnos. Así en resumido eso, no me podría seguir, pero... Bueno, un minutito, Sara. Vale, nada, intento ser breve. Nada, yo creo que el miedo, como bien decía Eva, en el momento que te tienes que enfrentar a ello y no te queda otra opción, tienes un paciente delante y dices, pues yo soy su mayor apoyo ahora mismo, entonces es cuando todos los miedos desaparecen y intentas pues no transmitir ese miedo.
Yo, por ejemplo, lo que hacía, pues yo me apoyaba en mi pareja, que en casa, por ejemplo, aunque estábamos aislados, porque cuando yo entré en planta de positivos decidimos pues aislarnos un poco por prevención, por lo que pudiera pasar, pero bueno, él siempre lo tenía ahí para apoyarme en él y mis compañeros, que hicimos más equipo que nunca porque todos estábamos en la misma situación, nos enfrentábamos a algo desconocido y el apoyo entre personal de limpieza, auxiliares, médicos, enfermeras fue pues más que nunca. Y a día de hoy, gracias a Dios, se sigue manteniendo así. Y yo también, para evitar el miedo, otra cosa que hacía era no ver la televisión. Y era como lo tenía prohibido. Yo llegaba a mi casa y yo a mi pareja le decía, por favor, no me pongas telediarios, no quería ver nada. Porque como cada día oías muchas cosas, era todo a veces contradictorio, unos decían uno, otros otro, te llenaban la cabeza de miedos, más de los que ya teníamos. Entonces fue una determinación decir, pues mira, yo voy a vivir lo que estoy viviendo ahora, voy a intentar hacerlo lo mejor posible por mis pacientes, por mis compañeros, por mí, porque tampoco quería que me afectara a mí a nivel personal. Y nada, eso, que una vez que lo tienes delante tienes que tirar para adelante y afrontarlo como viene. Y ya está, ya no me enrollo más. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a por ello también. Eva, Sara y Ollana, gracias y ahora dejamos para el final hablar. Entonces seguimos avanzando, como dice Sara. David, dinos qué hacemos ahora. Hola, buenas tardes, soy David, estoy saludando ahora y me toca un poco pues introducir la participación de Asier. Os recomiendo que vayáis a su blog y leáis lo que dice sobre sí mismo, porque es una presentación, además de muy xeitosa, que diríamos aquí por Galicia, pues muy reveladora de todo un itinerario y creo que hemos escogido un perfil excelente para la tarea que tenemos ahora. Me encanta, Asier, que digas que te encanta el gerundio y que hablas en gerundio. Eso significa acción y además que te guste esto de liar, de hacer nudos, de atar. Pues bueno, te hemos lanzado unas cuantas bolas, así que tú, que te encanta manejarte con malabares, a ver cómo las ordenas y qué aprendizaje podemos extraer de cómo funcionan las organizaciones, cómo podemos acompañarlas en esta situación de emergencia donde se vive el miedo y aparece también la valentía, ¿no? Todos conocemos seguramente a Asier, que es consultor sistémico, formador y coach. Así que lo que haremos será, toma la palabra, Asier, el tiempo que quieras, y luego ya pues hablaremos, porque esto es una conversación. Y el procedimiento que haremos será que quien quiera pedir la palabra se encargará, Mar, de recordar que tiene que ser con cierta brevedad, pues lo hace escribiendo en el chat que quiere tomar la palabra. Yo iré tomando nota y luego os iré dando la palabra para que podáis hablar con Asier, con el resto de los participantes, con Sara, con Eva. No te encuentro, Ollana, ahora te encuentro. Pues hablamos un poco entre todos. Yo me voy a poner ahora en mute y Asier, pues, a jugar. Muy bien, lo del miedo debe ser esto que siento yo ahora, ¿vale? Bien, muy bien, perfecto. Fijaros, yo he escrito todo esto, esta es lo que os quiero contar, son ideas, os enseño el backstage para que si en un momento me veis que me pierdo es porque efectivamente no soy un tío demasiado organizado, al menos estas maneras de contarme creo que tienen algo que ver también con esos líos de los que hablaba David antes. Bueno, vamos a ver si en 15 minutos puedo mostraros algunas claves. El otro día contrastaba como 4 ideas que creo que puede tener sentido. Quizás no solamente vinculadas a la gestión de la COVID, sino un poquito, de alguna manera, una perspectiva un poquito más amplia sobre el miedo a las organizaciones. Pero bueno, tengo algunas claves que sí quiero compartir. A mí, en relación al miedo, siempre hay como una curva, ¿no? Yo, cuando me ofrecen un espacio como este, digo, sí, me interesa muchísimo. El libro que más me ha gustado en este año es este libro, que es La monarquía del miedo. Precioso, una recomendación de otro amigo consultor, de Manuel Muntada. Es un libro precioso de esta filósofa, La monarquía del miedo, una mirada filosófica a la crisis política actual. Entonces,
bueno, si el libro que más me ha gustado en el último año ha sido sobre el miedo, yo tengo que tener algún tipo de capacidad de contar algo sobre esto. No lo sé, vamos a ver si es verdad o no. Fijaros, cuando me venía el tema del pragmatismo y la valentía, yo decía, no sé si es valentía exactamente lo que yo hago. Yo he aprendido a convivir con el miedo, con el vértigo, con este vacío, a poder saber cómo empiezo, pero no tener toda la claridad de cómo va a terminar la frase, y pues me dedico al malabar. Entonces desde ahí yo creo que es un poco, a mí el miedo me genera la capacidad de estar atento, ¿no? Atento. Entonces yo no salto demasiado rápido del miedo por no vaya a ser que me pierda algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí esa lógica con el miedo aparece ahí. Me ha gustado mucho escucharos, he apuntado un montón de ideas. Bueno, me ha gustado escuchar los 3 sistemas con los que yo tengo una relación intensa. Además, bueno, Ollana trabaja en un proyecto que para mí es parte de mi corazón, que es donde trabajé 10 años videoguincha, y me conecta con muchas cosas, ¿no? De lo que yo he ido viviendo y lo que... Las primeras semanas de esta crisis yo me las pasé haciendo Zooms, bueno, diferentes plataformas con diferentes personas, visibilizando qué tipo de respuestas estaba habiendo en organizaciones que fueran más humanas, que fueran más proactivas, que fueran más generativas. Y yo tuve 1000 conversaciones y queriendo visibilizarlas todas, ¿no? Seguí muy atento a todo el movimiento, como decía Ollana, también de lo comunitario. El movimiento en Aragón de Frena la Curva me pareció una experiencia preciosa. Estuve como muy atento y queriendo visibilizar todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Conversando y también digitalizando mucho de mi trabajo, ¿no? Un poco después del primer shock, ¿no? Tengo 4 ideas que quiero compartiros. Espero que puedan tener como una dimensión más como de análisis y que pueda comentaros como algunas cosas que estamos haciendo en esa situación, y luego creo que tengo vinculado un libro a cada una de las 4 áreas, ¿vale? Una, toda la dimensión de la incertidumbre, de la gestión de la incertidumbre en este momento. 2, la parte de miedo más físico, más de integridad física, que también está ocurriendo y ocurre en las organizaciones como lo contabais también vosotras en nuestros sistemas. En toda la dimensión de las relaciones tóxicas hay un miedo que tiene que ver, miedo al jefe, por decir rápidamente, bueno, es una simplificación, pero bueno, ver también cómo estamos trabajando en relación a estas situaciones también. Y luego miedo al proceso de cambio, miedo al cambio, miedo a lo que está por venir, miedo a cuando de pronto dejamos de hacer lo que ya sabíamos hacer y empezamos a hacer algo un poquito diferente, un poco desde ahí. Fijaros, cuando hablamos de la incertidumbre más colectiva, individual, ¿no? Yo una pregunta, y que os puedo lanzar también, ¿no? Sería, ¿qué te asusta en el terreno profesional? ¿Qué te asusta? ¿No? A mí, seguramente por biografía, ¿no? Y seguramente por cosas que igual es porque leí al amigo Maslow, hay algo que tiene que ver con cuando me falta, ¿no? Cuando yo tengo soy absolutamente diferente cuando tengo dinero en el banco o no tengo dinero en el banco. Tengo ambas experiencias, tener dinero y no tener dinero, y yo me muevo con un desparpajo brutal cuando lo tengo y no cuando no lo tengo. Cuando trabajo con las organizaciones, esto también está ocurriendo. Claramente, quienes han entrado con un colchón se sienten mucho más abiertos a poder experimentar, a probar, a hacer. Ahí trabajo con una empresa que ha sacado hasta mascarillas transparentes, o sea, haciendo negocio, ¿eh? De hecho, 2 empresas con las que estoy trabajando después del shock inicial han tenido un septiembre de récord de ventas, o sea que hay gente que está en estas lógicas también de salir del agujero. Yo suelo decir también que depende cómo te pille el empujón, ¿no? Si te pilla con los 2 pies puestos así, tú empujas muy fuerte, caigo. Pero si me pilla con los 2 pies puestos así, si me empujas, yo caigo, ¿no? Entonces, bueno, esa clave y esta crisis, primero de sanitaria y luego crisis económica, nos pilla en un momento también donde todavía y de manera sostenida se había ido incorporando una normalidad de la precarización muy fuerte. Entonces, yo creo que a mucha gente le ha pillado, ¡pum!, parado, ¿no? Muchos más autónomos que antes. ¿Y qué pasa con esto, ¿no? Luego, además, hay una parte de la incertidumbre que tiene que ver con esta fantasía de la planificación, ¿no? Muchas organizaciones, me ha pillado esto haciendo un plan estratégico. Yo no suelo hacer estas cosas, de verdad, soy un consultor serio, pero me ha pillado haciendo un plan estratégico con una organización y de pronto ocurre esto, ¿no? ¿Cómo nos conectamos con los futuros? ¿Cómo conectamos con los potenciales? ¿Cómo conectamos con lo que está emergiendo, ¿no? Ahí realmente, ¿qué ocurría antes? Que hacíamos
contratábamos a alguien, podríamos ser alguno de nosotros también, nos venía, al final generaba un informe y esto más o menos te orientaba por dónde ir. Realmente hacías eso y muchas más cosas diferentes, complementarias, que seguramente te ponían en un lugar mucho más interesante en el mercado, pero pensábamos que tenía que ver con la planificación. Bueno, esto yo creo que se ha roto y se ha roto para bien. A mí, un libro que tengo aquí que me parece interesante en relación a este tema, que me parece, bueno, a mí leer a Amador Fernández Sabater siempre es bien, y acaba de sacar esta publicación que es Habitar y Gobernar, que es una publicación donde ha recogido muchos textos en esta clave, ¿no? De los potenciales. Es un autor que bebe mucho de la filosofía más oriental y aplicada sobre todo al cambio social. Yo utilizo mucho a este autor y utilizo mucho esta mirada, la diferencia entre el paradigma del gobernar, como de esa fantasía de cambiar el mundo, de doblegarlo a la fantasía del habitar, ¿no? A la fantasía o el paradigma del habitar, que sería como colocarme atravesado por lo que está ocurriendo y mucho más atento a los potenciales que la planificación. Tengo hasta un cómic que luego también os puedo pasar. Yo creo que hay una parte de toma de conciencia de eso que hacemos además de planificar y bueno, aquí hay toda una dimensión de la inteligencia colectiva, de las personas implicadas en su trabajo, que son antenas que de pronto a mí me conecta mucho con los 3 sistemas que hemos estado viendo, como el cuidado entre profesionales, ese dar por encima de lo que se te pide. Yo que trabajo también en la universidad, de pronto solamente en una semana la gente se había puesto las pilas, la tecnofobia se ha superado, ¿no? Bueno, hay una sensación como de algo que es importante y que es una oportunidad. Mucha gente moviendo cosas importantes que estaban en sus manos y no dedicando demasiado tiempo en la pelea. Aquí ha sido clave la comunicación, como decían las compañeras, y en algún proyecto que nos ha tocado de formación interna en company, que estaba viviendo esta situación, toda la parte de comunicación ha sido una de las claves, ¿no? En el cambio de ajustes. Comunicación e influencia, por ejemplo, ha sido uno de los temas también que hemos trabajado mucho con organizaciones. Comunicación e influencia, capacidad de influir. Bien, segunda idea, me enrollo demasiado, voy a ver, pum, pum, venga, rápido. Miedo a esa parte física, miedo a morir. Miedo a morir. Hay gente que tiene miedo a morir. Bien, o miedo a morir ella o miedo a morir gente cercana. Y esto está muy presente también en las organizaciones. Igual en un porcentaje más pequeño, pero se lleva mucha energía. Personas, absentismo, gente que decide no venir, que aunque pasa el tiempo del primer shock, decide continuar quedándose en casa y cómo se gestiona toda esa dimensión. Entonces hemos trabajado con algo que luego también os contaré porque creo que es doble, que es esta parte como de escuchar, acompañar, entender, no negar la emoción, comprender, dar lugar al derecho y además poder negociar qué se hace con la tarea. Si yo trabajo, vale, vas a tener que trabajar, de acuerdo, pero entonces tú estás en una planta, entonces tienes una serie de responsables que están en la planta, tú no estás en la planta, hay cosas que no puedes hacer desde casa, la hacen otros compañeros, ¿qué te pido como mínimo? ¿No? Entonces esa parte de mucho trabajo también de conversación entre diferentes perfiles donde entendiendo esa tensión que hay entre la producción y la protección, que es una tensión que todavía continúa, ¿no? Entre cómo es que no podemos negar ni la necesidad. Vale, nos vamos todos a casa, vale, ¿y quién vuelve? ¿A dónde volvemos a trabajar? Porque esto igual desaparece. Vale, pues entonces trabajamos todos ya. ¿Y qué pasa con mi seguridad? Entonces estamos en este juego, la tensión que es brutal, que luego tiene lugares de paradoja alucinantes, que es cuando vuelves de currar a tu casa y te encuentras todas las terrazas abiertas y la gente tomando tragos. Entonces, el nivel de paradoja es tan brutal que aguantar la tensión no es una cosa sencilla, ¿no? Lo vivís todos. Entonces, ¿cómo acompañar esta parte, ¿no? ¿Cómo coger aire con mascarilla? Hay algo ahí de toda esta historia, ¿no? Además, bueno, en esta diversidad también en las organizaciones hay, pues como decía la compañera antes, pues te encuentras con personas que deciden, bueno, pues no ponerse la mascarilla o que deciden, ¿no? Mucha diversidad y muy tensionada en esta situación de la COVID. Lo ha dicho también la compañera, ajustar tiempo de redes sociales, ajustar tiempo en televisión. Yo la última vez que quise poner la televisión no supe entenderla, estoy a otras cosas, estoy a leer, estoy a ver teleseries, pero yo ya no sé poner la televisión, no me hace nada bien y hay un acompañamiento también a las personas que acompañan a quien tiene mucho miedo a hacer ese ejercicio. Y luego
Creo también algo que ha ocurrido es que esto no es un miedo solamente vinculado a si yo tengo un riesgo o mi gente o tal. También hay, yo lo que he visto es que las personas que se han dedicado, que tienen un rol más controlador, más como de supervisores de protocolos, también han generado una personalidad absolutamente obsesiva. Y no hacen nada bien. Entonces, personas que de pronto eran gente normal como todos nosotros, que están absolutamente mediatizadas por el protocolo. Entonces, cualquier tipo de ejercicio que pudiera racionalizar, flexibilizar, entender el protocolo en su lugar, incluso el cambio del rol de quien supervisa el protocolo, también creo que ha sido muy interesante, ¿no? Esa parte yo lo vais viendo vosotros, ¿no? En este presencial higiénico vas a un lugar o vas a otro, y las medidas son suficientemente diferentes. Y eso no significa que nos pasemos por cualquier lugar el protocolo, no. Leemos el protocolo de una manera determinada y le aplicamos al lugar, ¿no? Me parece que puede ser pertinente. El otro día dije una cosa en Twitter que la sigo pensando, y más desde que he leído este libro de un buen amigo mío. Es un cómic, apuntes médicos, dibujos desconfinados. Es un amigo de hace muchos años, dibujante también de cómic. Él es médico de urgencias y es dibujante de cómic. Y luego he traído también otro libro de otra amiga, que es El compendio del cáncer, que es también una obra gráfica preciosa, participativa y colaborativa, que me llegó ayer también, los dos libros me llegaron ayer, sobre el cáncer, ¿no? Yo creo que el arte tiene un potencial alucinante para poder atrapar los conocimientos que estamos adquiriendo en época de COVID, en esta época tan extraña. Yo creo que la mejor manera de sistematizar lo que nos está ocurriendo tiene que ver con el arte. Es mi percepción, no lo podemos discutir luego también, porque igual hay otras maneras más interesantes, pero para mí el cómic, el arte, la ilustración, el vídeo, estoy queriendo que lleguen ya las películas sobre el COVID para poder entender qué ha ocurrido. Relaciones tóxicas. Toda esa dimensión, en este momento, cuando de pronto desde el confinamiento me pareció muy interesante trabajando un día en una sesión, también un Zoom con gente de la universidad, y hablamos de esto no es teletrabajo, esto es confinamiento, nos ha mandado a casa, que trabajamos desde casa, pero no ha habido ningún tipo de cambio cultural. Entonces, como no ha habido un tipo de cambio cultural, pues me exigen presentismo digital, X cosas que todavía esto no son teletrabajo, ¿no? Entonces, estamos en esa parte de, como dice Jenis Roca, ¿no? de las fases de la digitalización. Estamos en un momento de haber cambiado lo presencial por lo digital, pero todavía hay una evolución muy grande por hacer, ¿no? Y entonces ahí aparecen algunas claves que tienen que ver con la necesidad de control. Y hay personas que en este lugar se han colocado como casi en una posición regresiva. Es como si hubieran dado 3 pasos atrás o 4 pasos atrás. No es un porcentaje muy alto, pero también ocurre y hay que lidiar con esto. Entonces, de alguna forma, cuando hay un momento regresivo, como que de pronto uno vuelve a su obsesión de control, pues recordar cómo era esto y poder mirar lo que está ocurriendo interesante y positivo. Creo que siempre ayuda. Y luego, claro, ¿qué ocurre con el control? Que acaba con todos los motores, ¿no? Si hablamos de motivación, cosas que seguro que nos interesan a todos de los que estamos en la sala, ¿no? ¿Qué pasa con la motivación vinculada a la autonomía? Si de pronto, pum, alguien es hipercontrolador, que la rompe, la acaba, ¿no? Esa autonomía con feedback es uno de los mejores motores de motivación y de pronto se ahoga. Toda la dimensión de crecimiento profesional y de desempeño. Si de pronto alguien no confía en mí, pum, esa sensación de estar creciendo profesionalmente de pronto va hacia abajo, pum, acabamos con otra motivación. Toda la dimensión de la seguridad, cuando viene alguien controlador y alguien que lo hace como solamente un controlador sabe hacer esto, pues acaba con ese nivel de seguridad básica de relaciones y genera dinámicas que son muy complejas. Y luego, bueno, toda la dimensión de los deseos básicos también. A veces es muy funcional esta parte del látigo, es muy funcional para la propiedad, muy funcional, pero no es sostenible y creo que puede hacer mucho mal. Ahí, ¿qué aconsejo a la gente que tiene un responsable de estas características? Pues bueno, 2 cosas, que se proteja y que lo comprenda. ¿Por qué? La comprensión es una manera de protección también. Comprender lo que está detrás de la función, detrás del rol. ¿Para qué hace esta persona? Lo que está haciendo, de alguna forma, nos coloca de una manera menos rígida ante ella y a él y a ella también le permite esponjarse un poquito, coger un poquito más de distancia. Y eso es algo que es un arquetipo, es sistémico puro y lo encontramos en un montón de ocasiones. Entonces, poder
Comprender ayuda al otro, pum, a esponjarse un poquito. Entonces ya eso es bueno. Y luego la protección, coger un poquito de distancia, a veces como eso solemos decir, imaginarnos plastificados o lavarnos hasta los codos después de una conversación dura, bueno, también ayuda, coger un poquito de distancia y poder protegernos. Pero ambas cosas, protección límite también, poner un límite en la agresión, pero luego también intentar comprender qué está detrás de la agresión. Me costó mucho llegar a la literatura de la comunicación no violenta, porque el no violento soy yo aquí, antimilitarista toda mi vida, pero reconozco que en el trabajo de Rosenberg y compañía, aquí hay un valor muy bonito en la comunicación no violenta, en poder entender qué está detrás de la rabia. Yo que trabajo también mucho en el marco de antirrumores, en el trabajo de antirrumores, me ayuda mucho. Vale, quiero a ver si en 2 minutos consigo, o en 3 minutos. Vale, proceso de cambio. Vale. Muchas veces la demanda es esta demanda que conocemos también del trabajo familiar, ¿no? De la demanda no cambio. Venme a cambiar, pero no me cambies demasiado, ¿no? Y esto aparece continuamente. Entonces, además, cuando aterrizamos porque os imagináis que yo con tanto instrumento por aquí, con tantas cosas de colores, pues no soy muy de informes muy racionales, soy más bien de trabajar aspectos más soft, más relacionales, más emocionales, pues bueno, toda esa dimensión vamos abriéndonos, hay una diferencia brutal a lo que ocurrió hace 15 años, a lo que ocurre hoy en las organizaciones, pero es verdad que al ser un intangible a veces también genera como muchas resistencias. Entonces hay como en esa parte no es tanto un tema de juicio, sino es un tema de cinismo, es un tema de conectar con la teoría U habla un poco de la voz del cinismo con la voz de lo que te impide conectar también con el corazón, ¿no? Y hay algo también de cómo poder trabajar ese aspecto de volver a creer. Y es algo que exige cierto tiempo, porque cuando alguien cree, ya está. O sea, cualquier cosa que encuentra es una oportunidad para continuar hacia adelante. Sin embargo, si alguien todavía está dolido, está con la herida muy, muy abierta y está todavía en la defensiva, cualquier cosa que aparezca le va a parecer una mierda y se va a defender. Desde ahí, claro, no es un tema solamente de actitud o de conocimiento de habilidad, es de las 3 cosas. Yo os cuento una cosa rapidísima y es un ejemplo concreto que trabajamos en una organización. Seguro que conocéis estas tarjetas de Management 3.0, le veo a Carla, hay gente que sabe más de esto que yo, ¿no? El Management 3.0, y esto es una cosa muy, muy sencilla y se trabaja mucho con organizaciones. Yo trabajo bastante con las tarjetas. De pronto, ¿no? Yo me paro frente a estos 10 deseos básicos o motores y comparto mi ranking. Oye, para mí lo más importante es el poder, luego la aceptación, luego la curiosidad, la libertad, y el otro que tengo enfrente hace lo mismo. ¿Vale? Y ahí comenzamos una conversación muy pertinente, muy interesante, sobre qué es importante para mí, qué es para ti, qué es importante para mí, y son cartas que están colgadas en internet y se pueden descargar gratuitamente. Y además explica cómo se juega. Siguiente paso del juego, vale, sacamos algunos temas. Oye, un tema que va a ocurrir aquí es que vamos a ajustar la tabla salarial. Va a haber menos distancia entre el que más cobra y el que menos. Hostia, ¿y esto a mí cómo me toca? Pues mira, en mis ganas de poder baja. En mi aceptación igual puede subir. De curiosidad no me toca nada. Libertad es tener dinero, joder. Bueno, estas cosas, ¿vale? Perdón lo de joder. Entonces, generamos una conversación con las tarjetas que es, de pronto, un intangible que es muy complejo, lo haces muy tangible y trabajas con ello. Bueno, pues en una ocasión con Maru Sarasola, otra compañera consultora, en el marco de un proyecto con Emana, hicimos lo mismo con tarjetas con miedos. Pedimos a esta organización que pensara cuáles eran sus miedos en relación al proyecto de cambio, ¿no? Entonces, dijeron, miedo al éxito. Esta organización se mueve muy bien en el barro, que sea una ida hacia adelante, a estar a la altura. Miedo al caos, a no poder manejar el crecimiento, más conflicto, más incomodidad, bandos por el camino, miedo a la anarquía. Bueno, entonces, les planteamos cada uno que podía hacer un ranking con los miedos estaban cosechados de manera colectiva y les pedimos que cada uno hiciera su propio ranking. Y ahí sale una conversación muy interesante porque normalizan los miedos, ves que tus miedos igual para otros no son miedos, que los otros miedos que para ti no son un miedo son su miedo. Bueno, entonces generas una conversación muy pertinente. Y luego nos sirve para ajustar la propuesta que hacemos. En la medida que vamos compartiendo algunas claves, de pronto decimos, mira, yo sí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es formación a toda la organización, esto a mí me ayuda a pensar que, mira, esto a mí me ayuda. ¡Pum!
Mi miedo baja, por ejemplo, sería en este caso. Mi miedo baja. Ah, muy interesante, pues tu miedo baja si hacemos... Y si, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos matizando estos miedos o haciendo un trabajo con ellos para de alguna forma, eso, normalizarlos y mejorar. Detrás de un miedo hay algo que queremos escuchar, porque es información clarísima, clarísima, muy interesante. No queremos huir del miedo y pedir valentía, queremos escuchar lo que está detrás del miedo para, por ejemplo, complementar o hacer mejores propuestas en ese proceso de cambio, ¿no? Hasta aquí. Lo siento, me he ido un poquito más de tiempo de lo que pensaba. Iba a decir justo ahora que sentía el miedo de que nos quedábamos sin tiempo, pero Claro, perfecto, ¿no? Nos hemos coordinado muy bien. Perdón. Sin miedo, este espacio es nuestro. Quien quiera hablar, por favor, que lo pida por el chat y tiene que activar su micrófono y después de este torrente, de estas 4 ideas de miedo a la incertidumbre, miedo a morir, a las relaciones tóxicas o a los procesos de cambio, hay mucho que digerir, seguramente las notas que habéis tomado. También Javier nos ha ido vertiendo en el chat las ideas más importantes. Bueno, veamos cómo resuena. Ánimo. Pues yo puedo decir una cosita. Perfecto. Me surgía ahora cuando hablábamos también de el reconocimiento también a esa parte del esfuerzo o sobreesfuerzo que supone efectivamente esta valentía y este salir del bucle. Porque hemos hablado mucho pues, de todas las estrategias, todas las técnicas, cómo hemos afrontado el miedo. Y bueno, pues ahora me venía un poco a la cabeza eso, no hemos hablado de efectivamente el desgaste que también nos ha supuesto, pues porque además lo que decíamos, ¿no? Todos conjugábamos tanto lo profesional, con lo personal, con lo familiar, entonces, bueno, pues ha habido un desgaste que nosotros además he recuperado hasta un poco el WhatsApp, he mirado fechas, digo, fíjate, la primera semana de mayo nosotros en los equipos ya notamos que nos estaba haciendo mella, ¿no? Y bueno, pues hubo una comisión que hay en la entidad que se llama Hazlo Simple, la comisión, y generaron una cadena vírica de WhatsApp, pues la típica que te llega de si no sigues esta cadena, mándaselo a 2, no sé qué, no sé cuál, pues era una cadena en la que, bueno, se pedía, bueno, se hablaba, se decía, ha habido varios acontecimientos esta semana que he observado en ti, algo así como me ha gustado, han sido este y este, y bueno, estos son los que yo me he dado cuenta, seguro que ha habido más, podremos seguir hablando, ¿no? Y entonces, pues, y la cadena invitaba a hacerlo a 2 personas más de la entidad y que además que si no la seguías, bueno, pues otra cooperativa de la competencia, no sé qué, bueno, entrando también ahí un poco jugando con el humor y fue un puntazo, la verdad, porque efectivamente estábamos, bueno, pues cansados, ¿no? Se estaba ya, bueno, pues la emoción muy a flor de piel y empezar a recibir esos mensajes, porque en la mayoría de las ocasiones además se cruzaron muchos y nos llegaban varios, y fue un chute de energía, ¿no? Porque efectivamente eso, había que reconocer también el esfuerzo que se estaba haciendo. Ya, ese apunte. Muchas gracias, Ollana. Y tenía pedida la palabra Pili. Pili Colo. Creo Pili... Ahí, perfecto. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Muy bien. Pues nada, felicitar a Asier, como siempre. Soy Pilar de Vitoria y nada, que me ha parecido muy interesante pues los 4 bloques que ha presentado. Y quería preguntarle un poquito sobre cuando dices el escuchar lo que está detrás del miedo, el sentir miedo cuando ya reflexionas un poco sobre el miedo y qué es lo que en qué te puedes sujetar para avanzar, a pesar del miedo, ¿no? Que cuando has empezado a hablar decías así, que bueno, yo convivo con el miedo, ¿no? O he aprendido a convivir con el miedo. Entonces, bueno, en esta época tan complicada que nos ha tocado, un poco qué otros pilares para seguir avanzando a pesar de...
No te había visto, Pili. Qué bien verte ahora. Dime. Que no te había visto. Qué Ah, bien no. verte. Me hace ilusión verte, joder. Bueno, pues sí, a mí también me hace ilusión. Estoy aquí trasteando con la tablet y me estoy liando porque ahora no os veo. Bueno, ¿me habéis oído, no? Un poco. Sí, perfecto, Pili. Creo que está trasladado, sí. Gracias. Yo reconozco, y creo que tú me vas a entender también, que a mí esto me ha pillado entrenado. Entonces, bueno, nosotros veníamos de un proceso intenso en casa de enfermedad y entonces a mí me ha pillado muy entrenado esto. No me ha parecido tan importante. Yo no tengo miedo por la pandemia. Me pasa eso. Y me emociona un poquito cuando lo cuento. O sea, yo venía entrenado, yo tuve otros miedos mucho más importantes. Esto no es tan importante. Y entonces, pues mira, fíjate, esto puede darnos una, ¿no? De esto se puede hacer una teoría también, ¿no? Pues, y además esto lo hemos trabajado alguna vez también de la mirada sistémica, ¿no? ¿Y qué sería lo peor que pudiera ocurrir? O cómo colocarnos, ¿no? En un contexto como donde la psicología positiva está en todas las tazas, ¿no? Pues poder colocarnos y poder recuperar cuando hemos estado peor también puede ayudarnos, ¿no? Entonces, a mí eso me ha ayudado. O sea, yo me he acercado o nos hemos acercado a esto que está ocurriendo con músculo. Entonces, quizás ese puede ser también una pequeña idea, ¿no? Recordar también cuando estuvimos peores o cuando estuvimos peor, y si lo tienes muy cerca, pues, ¿no? Pues bueno, pues no sé, te estaba escuchando y me venía un poco esa imagen, ¿no? Yo reconozco que en este tiempo yo he ganado en calidad de vida. Yo viajo mucho menos, yo sigo trabajando bastante, o sea, bastante es mucho, trabajo mucho y trabajo mucho digitalmente. Entonces, como todos los días en mi casa, cosa que no ocurría hacía muchos años, y muchas tardes doy un paseo. Entonces, mi calidad de vida ha ido a mejor. Esto decía un amigo, se enfadaba en verano. ¿Y por qué eso? Es porque has tenido una vida de mierda. Y, bueno, no sé si era una vida de mierda. No voy a decir eso porque es mentira, porque también he disfrutado mucho. Pero es verdad que yo ahora mismo no vivo con miedo. Pero bueno, es algo muy personal también, ¿eh? Como me preguntabas también personalmente, pues es algo muy personal. No te oímos, Pili, no te oímos. A ver, no. Ahí Nada, sí. Ahí, ahora, perfecto. sí. Que la verdad que yo también lo que he vivido ha sido que yo tampoco tengo miedo y me he quedado todos los días con lo positivo, con las pequeñas cosas, valorando mucho más. Y es verdad que también nos ha pasado un poco, yo creo, que hemos aprendido con lo que decías, que de repente nos metemos todos en el tema redes, la tecnología, ahí todo el mundo ha dado un salto, aunque queda mucho, pero que sí que también nos ha compensado esos temas de que reuniones o muchas veces se ha ido más a lo concreto. Y para mí también ¿no? se ha avanzado en eso, en ser, ha habido una parte que se ha sido más eficaz o eficiente, ¿no? Con menos tiempo, con los recursos que había, sacar las cosas adelante, que eso también es un aprendizaje que nos vamos llevando. Ha pedido la palabra Juan Carlos. Muchas gracias, Pili, por la intervención, Asier. Y Juan Carlos. Hola, buenas a todo el mundo. Nada, quería daros también las gracias, vaya, por todas las intervenciones y a la asociación por esta actividad, ¿no? Mira, yo quería comentar una anécdota que me ha ocurrido esta mañana y la vinculo con lo que estamos comentando ahora. Algunos sabéis que hay un proyecto en el que trabajo, que es una escuela que le llamamos Escuela de Pensamiento Libre, que es una escuela de personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad intelectual, donde lo que hacemos es reflexionar, hacemos pensar, provocaciones para pensar. Teníamos una provocación encubierta hoy, que era justamente hablar de la inseguridad, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser una consecuencia del miedo, ¿no? Y ha sido muy bonito porque, bueno, después de un rato, ¿no?, dándole vueltas a este tema, utilizando muchas metáforas, que es lo que hacemos, ¿no?, muchos símbolos, una de las personas del grupo, una persona con discapacidad, comentaba que
que para ella, esta persona decía que la vida era un poco como una bicicleta, ¿no? Él se identificaba con una bicicleta y cuando le preguntamos por qué, él decía que era porque él daba las pedaladas a su ritmo, ¿vale? Y esto ha sido muy interesante porque la misma pregunta, la misma persona un poquito tiempo después ha hecho una pregunta y de hecho hemos terminado la clase así. Aquí estas clases nunca se terminan con respuestas, se terminan con preguntas, ¿no? Y ha preguntado quién llevaba el manillar de la bici, si la llevamos nosotros o si la llevan otros. Y hablando justamente de la inseguridad, del miedo, ¿no? Y también de la valentía. O sea, de alguna manera, lo que se decía en este grupo, que a mí me ha parecido muy bonito, ¿no? Llevo todo el día hablando del miedo y de la valentía, ¿eh? No sé yo esta noche con qué voy a soñar, ¿no? Pero al fin y al cabo este grupo relacionaba que ser valientes es llevar el manillar de la bici, que no te lo lleven otros. Pero yo lo lanzo como pregunta, ¿no? En este momento, ¿llevamos el manillar de la bici nosotros? ¿No? Me gustaría dejar esa pregunta, que no hace falta responderla, ¿no? Tenemos una palabra pedida por Juanjo. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, yo también os agradezco muchísimo las intervenciones. A mí me han dado muchos flashes de aprendizaje. Estaba pensando en lo que decía Asier y lo decía Pili. Dice, yo no tengo miedo en estas circunstancias, ¿no? Pero miedo tenemos todos en muchas otras circunstancias, ¿no? Creo que el miedo es inherente a cualquier persona y lo llevamos con nosotros, llevamos nuestros miedos. Está muy interesante lo del ranking, ¿no? Porque a veces uno no sabe muy bien a qué tiene más miedo, o sea, a qué situaciones o qué circunstancias. Y como además es muy inconsciente o muy por debajo de la piel, pues es difícil de decir. Lo que quiero decir con esto es que en las organizaciones, por ir por esa parte, me parece que el miedo es algo de lo que no se habla. Es un tema tabú, es un tema que siempre es subterráneo, ¿no? Y me da la impresión de que, y por eso me gusta mucho lo que ha dicho Asier sobre que detrás de cada miedo hay algo y hay una conversación. Entonces, tratando de traducir esto desde la perspectiva de la valentía, a mí me da la impresión de que la valentía se torna en la demostración o en la expresión de nuestras debilidades y de nuestros miedos, en la conversación sobre los miedos. Y tratar de procurar y producir determinadas conversaciones me parece que son actos de un alto nivel de cambio y de desarrollo organizacional y de valentía. Creo que la valentía va por ahí. La valentía está en expresar lo que, bueno, verdaderamente no nos atrevemos a expresar habitualmente y conversar sobre ello. Y luego, por otra parte, la valentía, desde mi punto de vista, es tener unas buenas estrategias. Creo que nuestras tres amigas que han precedido a Asier, joder, nos han dado un montón de claves. Ir juntos nos hace valientes. Sálvese quien pueda, es decir, el individualismo nos hace cobardes y, por lo tanto, agresivos, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, tener esa clave de ir juntos, la clave de la solidaridad, la clave del equipo, y otras como por ejemplo la comunicación, la información, la confianza, el hablar claro, ese tipo de cuestiones son claves que han dicho nuestras tres compañeras en distintos ámbitos y que se reproducen en cualquier ámbito social y organizativo. Por tanto, vamos a gestionar la valentía desde nuestra... y vamos a evitar la cobardía de decir nuestros miedos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juanjo. Pidió la palabra Carmela. Dale al... A ver, sí, gracias. Gracias. La verdad que me están sirviendo un montón todas las claves, ¿no? Y yo según iba hablando, Asier, me iba dando cuenta que tengo miedo a casi todo, ¿no? A la incertidumbre, lo diré en este espacio, ¿no? De confianza, a las relaciones, a la gestión de personas en ese contexto que vivimos y que estamos viviendo, a la tecnología, a todo, ¿no? Pero sobre todo según vais hablando y según
ha intervenido Juan Carlos, me estoy dando cuenta que a lo que realmente he tenido miedo es a que se perciba que yo no llevaba el control de la bicicleta, ¿no? Los que hemos tenido un papel en la gestión de personas o cargos intermedios, gestión de las organizaciones, desde el minuto 0 del 9 de marzo teníamos que estar ahí fuertes. Y, jolín, si yo tenía miedo, pues me permitía decírselo a una persona entre iguales, ¿no? Por ejemplo, a Maramate, ¿no? Que ella me decía, pues no tienes que tener miedo a esto, no te da igual. Ese apoyo, ¿no? que habéis. Pero si yo hubiera trabajado el ranking de miedos, si yo hubiera trabajado el ranking de miedos, me hubiera dado cuenta, o sea, me estoy dando cuenta que hubiera evitado mucho dolor y mucho sufrimiento, empezando por el mío, ¿no? Pues claro, o sea, ese miedo a no dar la talla, lo tenemos que hablar mucho las personas que gestionamos equipos y bueno, y cuando se nos cae el mundo, pues ya no es la evaluación del desempeño de todos los días, es que me están dejando marcadas muchas cosas y desde luego que me apunto lo de mañana mismo hago conmigo misma el ranking de miedos, ¿no? Y luego lo comparto con algunas personas, porque yo creo que nos permite ver qué le está pasando al otro y qué me está pasando a mí, ¿no? ¿Por qué no lo habré utilizado, no? ¿Por qué tengo que controlar todo el tiempo la bicicleta? No sé. Solo era una reflexión. Muchas gracias, Carmela. No tenemos tiempo para mucho más, casi para una pregunta, porque luego Javier, que nos ha ido acompañando durante todo este tiempo en el chat, pues hará como un colofón y una recapitulación de todos estos temas. Ánimo, Javier, que no lo vas a tener fácil, ¿eh? ¿Alguna preguntilla más? ¿Pregunta, reflexión? Podéis levantar la mano, podemos hacer este ejercicio los que tenemos activadas las cámaras. Bueno, voy a darle la palabra a José Luis, que la ha pedido. Hola, buenas noches. Procuro ser breve. Muchas gracias por la conversación, muchas gracias por las ideas. Y quería resaltar algo que me ha llamado la atención, creo que ha sido Sara quien lo ha comentado, la capacidad de la responsabilidad y del sentirse responsable para vencer el miedo y para salir adelante en situaciones de miedo, ¿no? La responsabilidad profesional, ¿no? Y luego una idea que en todo este tiempo, yo vengo del ámbito de los servicios sociales básicamente, en todo este tiempo yo he sentido más miedo en muchas ocasiones de las conversaciones que se establecían alrededor de lo que estaba pasando, de las conversaciones y de las personas que tenían esas conversaciones y esos mensajes, que del propio virus o de la propia enfermedad o de lo propio, en fin, que son las personas un poco y sus actitudes las que me han producido miedo. Lo quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Alguna última intervención ya? Natalia, por favor. Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por las intervenciones, también me han parecido muy, muy interesantes. Y solamente quería resaltar una cosa, que estoy muy de acuerdo con Juanjo, que acaba de comentar, justo lo iba a decir antes, y es que siento a veces, no sé si estaréis de acuerdo o no, que muchas veces se habla por un lado de miedo y por otro lado, si no, la parte antagónica, la valentía. Como si eres una persona miedosa, se te cataloga como algo débil, ¿no? Como algo negativo, y si eres una persona valiente es algo que está en el lado opuesto, ¿no? Cuando yo precisamente pienso que la valentía está en expresar el miedo. Creo que el reconocer que la emoción que el miedo es una emoción básica y que todas y todas lo tenemos, normalizarla y expresarla, creo que es algo que ayuda mucho, y que otra cosa diferente ya es que si te quedas bloqueada y atascada en el miedo, ¿no? De una manera permanente y constante, y eso te impida avanzar, pero el expresar que tenemos miedo yo creo que es algo súper, súper valiente. Entonces, quería comentarlo. Muchas gracias, Natalia. Contigo acabamos el turno de palabra y Javier a continuación va a hacer esta recapitulación en 2 minutos. Será algo fantástico y quedaremos todos impactados de su rapidez. Pero antes de este momento sí que queríamos dar desde la asociación infinitas gracias a Eva, a Sara, a Ollana y a Asier
por vuestra generosidad, por dejaros guiaros, por compartir vuestra experiencia, por enriquecernos y aprender de vosotros y también con vosotros. Estamos muy agradecidos y nos veremos por ahí seguramente. Nada, Javier, mucho ánimo y luego ya finaliza nuestro presidente Juanjo pues, con la última palabra y despedida. Bueno, pues 2 minutillos. El tema era la valentía, aunque realmente hasta Juan Carlos nadie ha dicho la palabra valentía y solo las últimas intervenciones la han tematizado. Se ha hablado de gestionar, de superar, de olvidar los miedos. No se ha hablado de negarlos, pero no se ha hablado mucho de valentía. Todos los ponentes han explicado sus estrategias para enfrentarse a los miedos. Aquí nadie busca recetas, pero voy a resumirlas brevemente porque eso es lo que nos puede ayudar a todos. Ha salido que la orientación a las tareas, las ganas y la vocación es una de las mejores maneras para olvidar el miedo. Los procesos y los procedimientos, aunque también se ha hablado de los riesgos de la burocracia y de la obsesión y la adicción a planificar, pero los procesos ayudan. La información permanentemente en los 3 casos ha dicho que es lo adecuado, sobre todo cuando es en el formato necesario y en la cantidad necesaria. No como en la televisión y con contradicciones y co-creando el miedo, como decía Ollana. Los más vulnerables ya están acostumbrados a los miedos, o como decía Asier, depende de la perspectiva de los miedos que has pasado previamente, lo vives de una manera o de otra. Calma y solidaridad, decía Ollana, para enfrentar el miedo, y dirección y simpleza. La dirección, en el mejor sentido de la dirección, autoritarismo. Identidad comunitaria y sentido de pertenencia. Los miedos se pasan juntos, como los niños y las niñas cuando pasan miedo. Reinvención, empatía y creatividad. Así se enfrentó el sistema sanitario y sus profesionales a muchos de los problemas. Apoyo personal, apoyo de compañeros, de compañeras de todos los niveles, desde la limpieza hasta la cirugía. Positividad. La negatividad como principal obstáculo. En el caso de Asier nos hablaba de muchos miedos. Clasificar es la primera manera para entender un sentimiento. Y insistía, el miedo puede ser funcional, el miedo te da capacidad para estar atentos, la incertidumbre se soluciona con compañeros y solidaridad, el miedo físico, escuchar y negociar, un tándem que parece perfecto, el miedo a las personas tóxicas, protegerse y comprender, el miedo al cambio, normalizar, hablar, elaborar ranking, tematizar los miedos. Casi Asier hablaba de la bolsa de los miedos. La gran conclusión, sobre todo en las últimas intervenciones, es que hablar y tematizar los miedos es una expresión de valentía. En este sentido, la sesión de hoy lo ha sido. Los ponentes han hablado de su experiencia, las preguntas y las intervenciones han tematizado nuestros miedos y yo creo que sería un refuerzo al sentido que ha tenido pasar una tarde expresando este tipo de cuestiones. Hay que hablar de los miedos para enfrentarse a ellos. Y esto sería más o menos el resumen. Pues muchas gracias, Javier. Vaya capacidad de síntesis. Fantástico. Nada, daros las gracias. Estamos encantados de esta conversación. Recordad que cuando haya posibilidades de estar juntos, tendremos un taller sobre lo que el miedo se llevó en las organizaciones, sobre todo vinculado al tema del liderazgo, cuando podamos. Ahora mismo no hay prisa, ¿no? Y nada, me quiero asegurar que tendremos y seguiremos proponiendo conversaciones de aprendizaje pues como estas y tan interesantes como estas. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Abrazos.